Yo creo completamente en Dios y siento que Dios me ha llevado así como por los caminos que a veces son muchísimo mejores que los que uno calcula. Es importante abrazarse y al mismo tiempo es importante cuestionarse. Creo que son 2 cosas superimportantes. El abrazarse por el esfuerzo que hiciste y el cuestionarse por los errores que cometiste. Entonces, yo creo que son las 2 cosas. Es asumir las responsabilidades que tienes y los errores que pudiste haber cometido, aplaudirte los aciertos que tienes y abrazarte por el esfuerzo que cometiste. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Más Bienestar Podcast. Soy Carla Sarmiento Dávila, soy terapeuta y comunicadora de bienestar y estoy muy feliz, honrada de que ustedes nos acompañen en un episodio más. Creo que lo más importante de este espacio es que ustedes puedan encontrar aquí inspiración, personas que están abriendo camino, que están dejando un legado y el personaje que tengo el día de hoy conmigo es una persona que precisamente cumple todos esos requisitos, que está llevando el nombre de nuestro hermoso país por todo lo alto, pero que por sobre todas las cosas está permitiendo que ese camino en el cine, en la actuación, en este país tan pequeñito pero con gran talento, se abra y dé la posibilidad a que más personas puedan vivir de su sueño. Antes de contarles de quién se trata, quiero agradecer al Hotel Ibis por abrirnos las puertas de este maravilloso lugar en donde la magia sucede. Así que si tú estás pensando venir a la ciudad de Quito, pues este es el lugar perfecto. Como les decía, el personaje que tengo el día de hoy, de verdad que me honra tenerlo, porque creo que primero hay ideas que nacen como un juego y que poco a poco se van convirtiendo en ideas que transforman cultura. Hace algunos años Ecuador no estaba en el mapa del contenido digital, pero de pronto, un grupo de jóvenes, una cámara y mucho criterio creativo lograron que millones de personas miraran hacia allá. Hoy estoy con Jorge Ulloa, creador de Enchufe TV, un proyecto que no solamente nos hace reír, sino que abre caminos, que crea una industria y que marca toda una generación. Esta es una conversación que va más allá de los sketchers, sino que es una conversación que nos permite hablar de creatividad, de talento, de liderazgo, pero por sobre todas las cosas, de cómo los sueños pueden convertirse en realidad. Gracias, gracias, gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Ay, gracias a ti, Carlita, por esta hermosísima y generosa presentación y por esta invitación tan honrosa, de verdad, estoy feliz de estar aquí. Yo más feliz de que puedas acompañarnos el día de hoy para contarnos un poco. O sea, si tú buscas en entrevistas, encuentras muchas de ti. Y creo que poder conocer un poco más de quién es Jorge, de cuáles son esos sueños, de todo lo que has trabajado para poder llegar hasta el lugar en el que estás hoy, de verdad creo que es esa parte que nos muestra el otro lado del personaje. Y quiero empezar con cómo era Jorge de chiquito. O sea, cómo era Jorge cuando era un niño. ¿Soñabas con lo que hoy estás viviendo? Sí, la verdad es que desde chiquito el mejor juego para mí era grabar. Era lo más hermoso que podía haber. Era en lo único que sentía que disfrutaba y lo único que sentía que era bueno. La verdad que nunca fui bueno en ninguna ciencia, ni en idiomas, pero grabando me sentía, o sea, no sentía ni hambre, ni sueño, ni nada. Claro, mi abuelo nos dio una cámara que era de él, que la utilizaba para grabar los bautizos, los matrimonios de la Las familia. grandes, No, pero era chiquita. ya era una época en la que eran de este más o menos tamaño, de una de 8 milímetros digital, que se compraban los casetes en la farmacia. Entonces, era precioso coger y decirles a mis amigos como: "Oigan, reunámonos después de clases y contemos esta historia". Yo de verdad la gozaba, y dije: "Ojalá alguna vez pueda seguir jugando", o sea, que 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 mi decisión sea jugar para toda la vida. Y gracias a Dios se dio, ajá. Qué hermoso eso, porque que es impresionante, pero todas las personas que logran vivir de sus sueños dicen que no hay nada, decimos, porque yo también me sumo en eso, decimos que no hay nada más potente que trabajar en lo que uno ama, Ujú. en donde realmente te sientas súper cómodo, como pez en el agua, en esa zona en la que eres tu mejor versión. Ujú. Y también mencionas a Dios. Creo que esa es también como una pieza fundamental, porque yo digo
que si Dios no está en la ecuación, difícil que se resuelva. Sí, sí, bueno, o sea, bueno, respetando, cualquier creencia que tenga cualquier persona, yo creo completamente en Dios y siento que Dios me ha llevado así como por los caminos que a veces son muchísimo mejores que los que uno calcula. O sea, el hecho de que, por ejemplo, queríamos hacer, una serie de televisión y Dios hizo que nos dijeran todos que no, para que después vayamos a presentar esto para que sea una película, y también nos dijeron que no. Y nos fuimos a la peor opción que según nosotros era, que era el Internet, porque todavía no existía el Internet como es ahora, no había ficción en español, y lo digo porque buscábamos referentes y no encontrábamos, y fue el camino que abrió todo. O sea, fue el camino que después nos dio las películas que quisimos hacer, las series que quisimos hacer para las plataformas más grandes del mundo. Y siempre yo, escucho nos, que a veces uno busca el sí por tal razón, y cuando te dan ese no, digo, bueno, digo yo, no digo que así sea, digo yo, Dios tiene algo mejor, o sea, pero que no estoy calculando, y me encanta cuando me llega ese no, porque digo, a veces no me encanta, a veces digo: "Ay, quiero ese no", pero a veces sí, porque digo, si es que eso lo deseaba con tanto anhelo y me acaban de decir que no, ¿qué será lo que se viene? O sea, que no me imagino. Qué hermoso porque de alguna manera es una forma súper potente de manejar la frustración que podría presentarte un no, porque cuando oyes no, lo primero que puede pasar por tu mente es no soy bueno, Ujú. el proyecto que estoy presentando tal vez no está haciendo lo que yo estoy mirando, pero como resignificar el no y darte la posibilidad de mirar que ese no trae muchos milagros que pueden venir disfrazados tras de ello. Y tampoco, que ese no signifique el renunciar a lo que estabas buscando, sino en encontrar otro camino que puede ser tal vez no tan, jerárquico como el que se te presentó al inicio, pero que de alguna manera te lleva a un mejor lugar. O sea, es como golpearse con piedras y en vez de coger, y si es que no estás pasando por esa piedra, retroceder e irte por otra parte, es buscar otro camino e irte por un lado, y tal vez ese era el mejor camino que te estaba esperando. Yo sí, a ver, porque también soy muy necio, soy muy testarudo, o sea, no es como que me dicen no y digo: "Ah, ya, no, es no, a ver, no". Entonces, y me ha pasado miles de veces, o sea, con la escuela de cine ahorita que pasó, que era como, claro, me dicen que no en Shark Tank, me dijeron que no en tal lugar, y dije: "Es que necesito probar una vez más". Me acuerdo que la Nati me decía: "Ya suéltalo, ya abandónalo". Porque a veces, claro, también, a ver, yo soy creyente, tú que ahora entiendo que eres creyente, dices: "A ver, Dios te está dando señales de que no es por ahí". Y a veces digo: "Tal vez me está diciendo, no es por ahí, pero sí es de eso". Por acá. Ajá, pero por otro lado. Pero tal vez porque tu intuición es aún más grande de lo que se puede mirar, porque yo siento que cuando eres tan perseverante, creo que no es terquedad, sino más bien es como perseverancia de instinto. O sea, Ujú. es esa Puede ser. señal que tu corazón sabe que sí es por ahí, Ujú. que realmente sí tienes que buscarlo por otras alternativas para que pueda darse y para que puedas lograr lo que tu corazón está anhelando. Sabes que sí puede ser. Y también uno se puede equivocar, ¿no? Porque me he equivocado tantas veces, o sea, voy y la O sea, a peleo y la ver, peleo. eres Jorge Ulloa, no Dios. O sea, sí te puedes Claro, equivocar. no, no, y claro, entonces por eso digo, el instinto te puede fallar un montón de veces, y claro, es un relajo cuando pasa porque todo el mundo te decía que no. Y también, entonces, claro, uno lidia con él. Hay 2 discursos, el de todo el mundo te dice que no, pero si es que tú lo crees, sigue. Y hay otro del que todo el mundo que dice que no, por algo te está diciendo que no. Pues sí. Claro, entonces sí, es una apuesta y es un riesgo donde tienes que entrar sabiendo que puedes perder. Y si es que pierdes, nunca pierdes, siempre aprendes. O sea, si es que pierdes, aprendes, y si es que no aprendes, ganas. O sea, hay 2 caminos y los 2 son buenos. Ahora, creo que también eso es una humildad que se debe trabajar mucho, porque nuestra mente suele jugarnos malas pasadas en donde nos hace creer que no somos lo suficientes cuando estás perdiendo Ujú. y que no y que tú pierdes porque no diste lo mejor o porque no fuiste suficiente o X. Entonces también es como encontrarte con ese lado humilde que te permite mirarte como ese ser que se puede equivocar y que también está bien equivocarte. Sí, o sea, completamente. Yo creo que, a ver, es que, claro, hay las dos versiones. Hay la gente que dice: "Me merezco todo", porque también le criaron pensando que se merece el mundo,
Y claro, después te chocas con la realidad y la verdad es que no te mereces. O sea, es algo que si lo trabajas lo puedes conseguir, pero, mm, pero claro, esto de la meritocracia puede tener ser un arma de doble filo. Mm. Y también esta cosa, lo que dices de castigarse si es que no lo consigues, me ha pasado muchísimas veces. Yo me paso castigando, incluso hasta cuando lo consigo me paso castigando, porque digo, no, o sea, pudo haber sido mejor. Y creo que, a ver, creo que es importante abrazarse y al mismo tiempo es importante cuestionarse. Creo que son dos cosas súper importantes. El abrazarse por el esfuerzo que hiciste y el cuestionarse por los errores que cometiste. Somos una sociedad que poco se cuestiona, que además es una sociedad que a veces, o sea, uno comete errores, pero siempre es culpa del otro. Si es que, pucha, me atraso el bus, es que el bus me dejó. Si es que me quedo de año, es que la profesora me dejó y Es me muy tiene cultural, ¿no? súper cultural, o sea, nunca fue error de nadie. O sea, si es que llego atrasado es por el tráfico. Si es que llego, o sea, es como nunca uno asume, hay muy pocas veces donde uno asume sus errores. Mira, la política. En la política, ¿tú alguna vez has escuchado a un político que dice, es que me equivoqué? Es que cometí un error, es que pensé y después cambié de opinión. No existe. O sea, y claro, la política es el reflejo de nuestra idiosincrasia. Entonces yo creo que debemos empezar a cambiar y empezar a asumir que tenemos responsabilidades. Hay una historia que la otra vez escuché, no sé quién, vi en un TikTok o algo. Creo que era uno de los entrenadores de Rafa Nadal, que decía que estaba jugando un partido de él y se le había roto la raqueta. Y él no sabía por qué no cambiaba de raqueta y seguía jugando y perdió el partido. Y después dijo, oye, se te rompió la raqueta, por eso es que perdiste. Y dijo, ah, ¿en serio? Es que siempre asumí que fue por mis errores que estaba perdiendo, que nunca me fijé que la raqueta Sí. estaba rota, habiendo jugado años. Y es porque, claro, empiezas a asumir responsabilidades tú antes que culpar al resto. Mm. Y eso me parece bien interesante en una sociedad en la que siempre estamos como dándole la La responsabilidad de culpa es nuestros de la errores raqueta a que se lo rompió. ajá, Ajá. ajá. Entonces, yo creo que son las 2 cosas, es asumir las responsabilidades que tienes y los errores que pudiste haber cometido, aplaudirte los aciertos que tienes y abrazarte por el esfuerzo que cometiste, porque no es que seas un genio o un idiota, eres una persona que tiene sueños y que se está esforzando. Y eso es importante, o sea, mira, o sea, en estos chances que he tenido de, por ejemplo, estar en los Emmys, de grabar con mis ídolos de la infancia y todo, encuentro en ellos personas que no son genias, no son así eruditos que nacieron y que no, son personas con sueños y que se esfuerzan muchísimo por conseguirlos y que tienen la humildad de ensayar más que el resto. Yo me acuerdo que, o sea, estamos varios actores y el mejor actor de todo, el que más premios tiene, es el que más está ensayando en una esquina mientras todos están conversando. Pero entonces es una persona que se está esforzando el doble por un sueño que tiene. No es porque nació mejor que el resto. Entonces, si es que te estás esforzando por un sueño que estás teniendo y que no se está dando, de verdad, o sea, date estas palmadas de, oye, qué bonito que es que la gente se esfuerce por algo. Creo que incluso la experiencia de esforzarse por algo, así no lo consigas, es mucho mejor que cuando lo consigues. Amo lo que estás diciendo porque de alguna forma conecto con esto, amo las biografías, amo leer biografías o ver películas biográficas porque te recuerda que todos somos humanos en un mundo en donde todos estamos tras aquello que anhelamos, pero hay quienes sí están dispuestos a quemarse las pestañas y otros que no. Y también yo escuché un TED tuyo en el que hablabas un poco de todo esto que has vivido en el transcurso de estos pocos años, jovencita, ¿no? Estos pocos años, que llevas trabajando en esta industria. Y creo que una de las cosas que nos pasa a los ecuatorianos y que yo lo digo constantemente es que no se creen capaces de poder lograr aquellas cosas que otras personas en el mundo sí están logrando. Y tú eres una muestra de que un actor puede llegar a donde quiere llegar. Y has hecho cosas tan potentes. Yo recuerdo que te veía como Enchufe y luego, wow, Enchufe ya no es que te ven 10,000 personas, 100,000, millón. Y luego empiezas a romper esas fronteras y luego llegas a esto, ¿no? A ser nominado en donde tal vez no ha estado ningún otro actor ecuatoriano y que puedes estar
abriendo el camino, pero también demostrando que es cuestión de que la disciplina puede ganar a la inteligencia. Totalmente. Yo soy un idiota, disciplinadísimo. Y te y ¿sabes qué potente es eso? Porque siempre nos hicieron creer que tienes que ser súper, no sé, como, un genio en algo, pero es como recordarte que eres humano y tu talento, así dicen que el cerebro es como un músculo. Ujú, Crece cuando tú te entrenas, y te entrenas, y te entrenas, y logras que eso que tal vez era una programación que estaba instaurada se rompe, ujú. y dices: "Guau, sí lo puedo hacer". Sí, sí, como que te empiezas a dar cuenta de tus capacidades cuando lo haces todos los días. O sea, yo siento eso, completa, o sea, estoy convencidísimo de eso. Hay gente que, a ver, y también hay que entender, ¿no? Hay que ser súper conscientes de las capacidades que tienes versus las que no, ¿da? Porque o sea, sí hay habilidades que hacen más fácil el poder llegar. O sea, yo he sido siempre un patojo en el fútbol y me hubiese encantado ser un gran jugador de fútbol, estar al lado de Messi y Cristiano Ronaldo, pero no tengo las habilidades para hacerlo, por más de que hubiese entrenado mucho, siento. Ujú. Siento que tuve una pasión y una habilidad que Que entrenando la se desarrolla, claro. que también si es que no se entrena, no pasa nada. Ah. Entonces, yo creo que sí hay que ser conscientes de, okey, en esto siento que soy bueno, esto me apasiona, en esto me puedo obsesionar, y a partir de eso es trabajarlo como un músculo, tal cual como lo dices, todos los días, es hacer el gimnasio de, en mi caso, escribir siempre, en mi caso, encuadrar siempre, en mi caso, como tener estos ejercicios de gimnasio audiovisual que hacen que cuando ya llegues a un gran reto, como una película que, yo que sé, o una serie que cuesta cada episodio $1,000,000 y dices: "Okey, no puedo, o sea, todo este entrenamiento ahorita va a servir para todas las decisiones que tome porque hay muchas personas dependiendo de este trabajo". Entonces, yo creo que sí, o sea, es la totalmente el esfuerzo y la disciplina le ganan al talento de largo. Cuando entraste al estudio de Televisa y viste el set del Chavo, donde se grababa el Chavo, y yo leí que tú decías: "Regresé a mi niñez", a esa capacidad que tenemos de, wow, no, o sea, imagínate, ¿sabes lo que significa? Todos crecimos con el Chavo, ¿sabes lo que significa estar ahí? ¿Qué sintió tu cuerpo? ¿Qué fue los qué pensamientos habían dentro de tu cabeza? Bueno, no fue en Televisa, fueron unos foros en México donde se estaba grabando la serie de Chespirito. Yo justo estaba grabando una serie que se llama Ojitos de Huevo para Netflix, que era con la misma productora Perro Azul, y me entero que la productora de Perro Azul, yo soy fan de Chespirito, siempre he sido súper fan. Me entero por unas fotos que la productora de Perro Azul estaba, grabando la serie de Chespirito y dije: Oigan, yo soy súper fan de Chespirito, tengo que ver el rodaje". Me dijeron: "Ya, te vamos a llevar al mejor día". Entonces, claro, me llevan al día donde iban a estar todos en la vecindad, que además solo, fue un día, y, y llego antes que los otros productores, entonces como que llego solito, nadie sabía quién era este visitante que llegó, entonces yo me fui como hacia el fondo, y ellos estaban ensayando, y como además también los a ver, no solo eran los actores los que estaban caracterizados, sino que estaban las cámaras de la época, estaban como el crew caracterizado de los 70s, de los 80s. Entonces, era como, de verdad, haber regresado en el tiempo. Yo y los actores eran tan parecidos, que me puse en una esquinita y empecé a cerrar un poquito los ojos, imaginándome que viajé en el tiempo, porque además son unos foros que desde afuera se ve parecen atrapados en los 80. Y dije, como que viajé en el tiempo y empiezo como a llorar, de verdad. O sea, empiezo a temblar un poquito y empiezo a conmoverme tanto que se me aguan los ojos y estaba de verdad muy conmovido, o sea, como, qué fuerte este momento que estoy viviendo. Y ya llegaron los productores y me vi ¿qué te pasa? Me decían: "Oye, ¿qué estás?". Y yo digo: "La verdad solo estoy muy, muy conmovido, o sea, y gracias por tenerme aquí". Y bueno, ya me presenté con todo el elenco después de el Águila, Gómez, que es el hijo de Roberto Gómez Bolaños, o Ajá. Roberto Gómez Fernández, fue el que me tomó la foto que estoy con todo el elenco, y que es la foto que circulaba en todas partes, y que todo el mundo pensó que dirigí la serie, cuando no, la dirigió Rodrigo Santos, que recién estuvo aquí en Ecuador. Los 2 dimos una charla y le llevé a conocer la escuela del cine, ¿no? Pero sí, fue una experiencia así como escalofriante poder ser, al menos imaginarse de que estuviste en un pedacito de historia que te marcó cuando eras chiquito. Qué loco eso, porque yo siento que esto que ahora es muy común de decirle: "¿Qué le dirías a tu niño si es que?". Ajá.
tú estuviste con tu niño. Ajá, sí, sin querer, es verdad. Sí, 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 no me había puesto a concientizar eso, pero sí es verdad, es Y cierto. estuviste con un niño que de alguna forma también, marcó tu vida, porque yo no había visto que Enchufe era con Che, Ajá. y luego Chichico también con Che, y algunas cosas que también Roberto Gómez Bolaños pensó súper, digamos, yo tengo 2 hermanas, somos Carla, Karina y Katy, A ver, ¿ya? Y nosotros le preguntamos a mi mami así como: "Mami, ¿lo pensaste?". O sea, por Chespirito. con K. Y yo como que mi mami también lo pensó así como y el Roberto Gómez Bolaños, que cuando tenga sus hijas los va a nombrar con K. Pero también en ti se dio esto de, utilizar esas letras, C y H, para, nombrar, proyectos importantes tuyos. Sí, a ver, sí, sí, la verdad es que sí fue una referencia de Chespirito, es una referencia bien importante para la comedia latinoamericana. Entonces sí, yo sí dije, debería ser algo con Che, sí, sí, justo por Chespirito. Y bueno, y después estábamos pensando en el nombre y yo vi justo un tomacorrientes. Yo pensé que eso se llamaba enchufe. Entonces dije, aparece una carita y dije, enchufe, dijeron, ya, chévere. Entonces cojo y además como parece una cara y dibujo el tomacorrientes, me dicen, loco, ese es un tomacorrientes. Ay, qué estúpido. Entonces después dibujé el enchufe que ahorita es el logo y claro, y que ya trascendió, ¿no? ¿Qué crees tú que le hace falta? Que me imagino que eso es lo que vas a poner en práctica en INCINE. ¿Qué crees tú que le hace falta a nuestra educación y a nuestra academia, cinematográfica para que podamos llegar a competir con las grandes ligas? Yo creo que hace falta mirarnos hacia adentro, mucho. Y como somos un medio emergente, como que queremos parecernos mucho a los europeos. Si ustedes se fijan, nuestras películas siempre son con gente muy blanca y que parecen además con una gramática que parece más europea que latinoamericana. Y las grandes potencias audiovisuales y culturales son muy conscientes de su identidad. Y desde ahí nace la identificación. O sea, el hecho de que, por ejemplo, Corea del Sur, es un país no mucho más grande que Ecuador, pero ahorita es la cúspide de la cultura. O sea, desde el K-pop, los K-dramas tienen la película extranjera más vista de la historia, que es Parásitos, tienen la serie más vista en la historia de Netflix, que es El Juego del Calamar, y todas son súper coreanas. Y es porque se ven a sí mismos. Yo cuando viajé a Corea dije, qué espectacular el modo que tienen de retratarse. Y por eso es que son trascendentales. Yo tengo un maestro que decía, para ser universal hay que pasar por la aldea, así como lo hacía Murnau, como lo hacía Lorca. Fueron tan localistas que lograron ser universales. Nosotros, como somos chiquititos, pensamos que para ser universales tenemos que parecernos a los gringos, parecernos a los mexicanos, que parecernos a los de arriba. Cuando empecemos a entendernos no solo desde la identidad folclórica ecuatoriana, sino desde la identidad más individual que tenemos como seres humanos, es cuando vamos a hacer una industria importante. O sea, tenemos cosas preciosas. Nadie sabe qué es la escuela quiteña. La escuela quiteña se estudia en España, en México, y aquí nadie sabe qué es la escuela quiteña. O sea, este movimiento que nació en el siglo XVI, creo, que es lo que hace que nuestro centro histórico sea único en el mundo, que los cuadros de la escuela quiteña sean estudiados en todas partes del mundo, pero acá no le paramos bola. La comida manaba, la jerga guayaca, que es como un poema popular impresionante, la literatura cuencana. O sea, tenemos tantas cosas que no somos conscientes y que si es que las empezamos a explotar de verdad y con una conciencia de que tenemos nuestras máculas, no somos inmaculados. O sea, tenemos nuestras cosas buenas y malas en nuestra identidad, pero es de lo que conocemos y de lo que podemos hablar, es cuando el mundo va a poder escucharnos completamente. ¿Sabes qué es súper loco? Porque en los últimos episodios que he tenido, coincidencialmente, todos los personajes que han estado sentados ahí han hablado de lo importante que es generar este amor por lo nuestro. Hace poco estuve hablando con Michelle Camun
y él tiene una marca de chocolate que se llama CAM, y él está empecinado de que se reconozca el cacao como Ecuador como el primer lugar en donde se reconoció se descubrió el cacao. Claro. Estuvo también conmigo Carlos Gallardo, que es un super chef que también ha sido reconocido en el 2025 como uno de los mejores, su restaurante como uno de los mejores restaurantes de Latinoamérica. Es esto de, hey, ¿sabes lo que es el chocho? ¿Sabes lo que es el chulpi? ¿Sabes lo que es el ají? Lo importante de amar lo nuestro. Ujú. Y creo que también cambiar esta conciencia de si funcionas afuera, vales. Ajá, Porque es súper loco, porque tienen que contratarte afuera para que aquí te reconozcan. Ujú. Tienes que ser nombrado afuera para que aquí te des cuenta de, oye, hay una persona de tales características que la está rompiendo. Y es ese poder de empezar a mirarnos como lo podemos lograr y dejar de vernos tan chiquitos Ujú. para que realmente dejemos de pensar que porque somos un país pequeño no lo podemos conseguir. Totalmente de acuerdo. Y eso, a ver, sí se trabaja desde los individuos, pero también tenemos que ser conscientes de que es un trabajo estatal también. No solo es, o sea, no hay cultura que se haya desarrollado sin inversión cultural estatal, no existe. Y estamos en un momento de nuestro país en el que ni siquiera tenemos Ministerio de Cultura. Así es. Entonces, es un Está relajo. fusionado. Está fusionado, o sea, yo me imagino cómo habrán funcionado, porque está funcionando con el Ministerio de Educación, diciendo como: "Ah, ves, bien educado esa persona, bien cultita", es lo mismo. No tiene nada que ver. La educación tiene que ver con la academia, la cultura tiene que ver con identidad, son 2 cosas completamente diferentes. Si es que no empezamos a trabajar una marca país desde nuestra identidad, desde lo que somos, en todos los rasgos, desde cómo nos vemos, hasta qué comemos, qué escuchamos, no vamos a poder entendernos y no vamos a poder vernos. Entonces, yo creo que sí, a ver, hay una responsabilidad estatal que no se está cumpliendo, y también hay una responsabilidad individual Ujú. que también es más difícil, pero es algo que sí podemos hacer, es una responsabilidad nuestra. O sea, el hecho de empezar a ser más curiosos de nuestras historias, nuestras palabras, nuestros dichos, nuestra música, nuestra gastronomía. O sea, las nuevas generaciones hablan con un montón de anglicismos, hablan con un montón de mexicanismos, claro, porque son identidades que no son más fuertes que las nuestras, pero sí tienen una autoestima más fuerte que las nuestras de esas identidades. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es fomentar nuestra autoestima, y la autoestima se fomenta desde el contenido cultural, o sea, desde la comida, desde la música, desde el cine, desde ahí se fomenta el autoestima cultural, y el autoestima cultural se fomenta también desde la academia. Entonces, yo creo que sí, es todo es todo un un círculo, pero que, a ver, que sí puede empezar desde nosotros. O sea, el hecho de que tenemos una autoestima y de identidad tan bajito, que todos, a ver, tenemos el tío que se fue, 6 meses a España y ya regresa hablando con español. Nuestras barras bravas, en el fútbol cantan como argentinos. La otra vez veo un reggaetonero quiteño que cantaba como puertorriqueño. Los chamitos de ahorita hablan como mexicanos. Y hay una frase de Alejandra Pizarnik, que era una poetisa argentina, que decía: "No hay nada más intenso que el terror de perder la identidad". Si es que perdemos la identidad, estamos jodidos. Ya no hay vuelta atrás. Entonces, empecemos a salvarla utilizando nuestras palabras y utilizándolas Con orgullo. con orgullo, o sea, como chuta, raraya, chachay. O sea, la otra vez una amiga me dijo: "Oye, chuchaqui es la palabra más bonita para resaca que he escuchado en mi vida", porque además parece un personaje de Star Wars, chuchaqui, así como, entonces, sí, saquemos pecho. Si es que hablas como cuencano, pucha, saca pecho, habla como cuencano. Si hablas como quiteño, saca pecho y habla como quiteñazos. Lo mismo con los guayacos, lo mismo con los manabas. O sea, eso es la riqueza, y si no, aunque no me crean, es el superpoder más grande que tenemos. Me encanta, porque yo soy súper orgullosa de ser ecuatoriana. Creo que no hay nada más lindo que haber nacido en esta tierra, que además es súper privilegiada. Ujú. Tenemos todo, Todo. tenemos mira, que mi hija está estudiando fotografía en Barcelona, y cuando se fue, me decía: "Ay, no, mami, yo no voy a regresar a Ecuador sino después de un tiempo", y luego, cuidado, que la boga castiga. Y luego me dice: "Mami, no sabes cómo quisiera estar en un semáforo de Ecuador, que venden aguacates, que tienes mandarinas, que tienes todo el tiempo mangos". Entonces, es como darte cuenta de lo privilegiado que es haber nacido en esta zona, del mundo, en el que tenemos la posibilidad de tener todo lo que tenemos. Además,
físicamente el Ecuador es mágico. Ujú. O sea, tú sales a una ventana, ves unas montañas maravillosas, tú vas hacia la costa y te encuentras con unos paisajes encantadores. Entonces, creo que de verdad Dios nos ama mucho, Totalmente. que nos mandó a este hermoso Ecuador. Antes de continuar, mi querido Jorge, ¿cómo te está que te digo? ¿Jorge o Jorgito? Jorge, Jorge. Jorge, ok. Antes de continuar, mi querido Jorge, voy a hacer una pausa deliciosa y has escuchado y hacerte una pregunta. ¿Has escuchado hablar del kéfir? Sí, ¿Has probado? claro, me encanta, ¿Te gusta? me encanta. Mira, que yo tengo hoy uno de, escoge el sabor que te guste, ¿ya? Frutos rojos, vainilla o natural. Natural, me Ok, encanta el por natural. favor, mi querido Alexito, gracias. Qué Producción. rico. Producción. No te olvides de batir antes de abrirlo. Yo te voy a abrir para que brindemos juntos con este productazo que a mí me encanta. Muchas Este gracias. es Salud, salud. natural y yo quiero cualquiera. Está bien, vainilla, perfecto, me encanta. No te olvides de batirlo. Y mientras tú lo pruebas, de Kefir Regeneris, yo te voy a contar que muchas veces las emociones que creemos mentales tienen una base física. Irritabilidad, ansiedad leve o sensación de desborde pueden estar relacionadas con procesos inflamatorios o desequilibrios en el intestino. Por eso el bienestar emocional no se trabaja solo desde el pensamiento, sino también desde el cuerpo. El kéfir, como alimento vivo, ayuda a fortalecer el ecosistema interno y a crear mejores condiciones para nuestro equilibrio emocional. Y lo mejor es que no es una solución mágica, es que dentro de esta botellita hay 17 billones de probióticos, 11 cepas de probióticos y tiene solamente 5, bueno, en mi caso 5 ingredientes, en el tuyo 3 porque es natural. Ujú. No te va a inflamar porque no tiene lactosa, va a ayudar a controlar tu peso porque no está endulzado con nada más que stevia y logra que tu cuerpo se sienta en ese equilibrio que muchas veces necesitamos durante nuestro día a día. Salud, 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 por favor, salud. salud. Si vas a Qué rico. brindar, que sea con algo natural. Eso, bien, ¿no? Yo justo vine pegándome, verás, uno hace un ratito. El kefir es Yo lo mezclo así con plátano, así tal. ¿sabes? Es súper chévere porque lo puedes, tomar cualquier hora del día. No te va a inflamar, Mm, que no es lo que pasa con un yogur normal, sí, sí. que te puede inflamar o que te puede hacer hinchar la panza. Entonces, ¿te gusta el Buenazo. kéfir? Es un productazo. Kéfir Regeneris de Alpina lo encuentras en todos los supermercados a nivel nacional. Y continuando con nuestra conversación, quiero hablar un poco de lo que, sin romantizar, porque siento que a veces puede sonar como súper romántico, ay, compró su escuela en donde estudió. Creo que el paso que has dado es un paso que va a transformar y a cambiar el rumbo de la producción audiovisual cinematográfica en el Ecuador. Mira que, mi sobrina quiere estudiar actuación, de hecho, se va ahorita a estudiar actuación, y yo le decía: tienes que volver cuando termines, tienes que volver, porque de nada nos sirve que haya personas que se vayan a estudiar en X lugar, o que se queden estudiando aquí, si quieren irse, ¿me entiendes? O sea, no tiene sentido. Tienes que volver para que se acabe esto de, es que en el Ecuador no sé, yo sé, obvio, si es que en el Ecuador no hay, ¿cómo se va a lograr tener, esa calidad que queremos exportar? Bueno, primero que se ve aquí, luego exportarla. ¿Por qué comprar InCine? ¿Qué nace? ¿Qué hay en tu corazón que te dice: "Jorge, esto es lo siguiente"? O sea, este es el cambio que va a transformar la historia de nuestro país con esto. Antes quiero responder a justo las personas que dicen es que en Ecuador no hay, y es verdad. O sea, yo decía lo mismo, tal cual. Yo me acuerdo que cuando quise estudiar cine, le decía a mi papi: "No, quiero irme a Argentina a estudiar cine". Mi papá y mi mamá fueron los que me buscaron la escuela de cine que fue el INCINE aquí. Em, y yo decía: "Es que no hay cine en el país". Y me acuerdo que mi papi me contó una historia que después me di cuenta que era un cuento chino, bulbuleándole. O sea, no era mentira. No, o sea, no era invento, no, él me contó como una historia y después Ya, caché que era un cuento chino. okey. Y no me contó como una historia vivencial, sino como de estas historias, ¿no? Me dijo que había em, un empresario que tenía una fábrica de zapatos y que tenía 2 supervendedores, y quería ponerse una sucursal de esta fábrica de zapatos en un lugar en África súper recóndito. Entonces manda a los 2 por separado, regresa el primero y dice: "Jefe, si vamos allá, vamos a quebrar".
nadie usa zapatos. O sea, sería el peor negocio llevar una fábrica de zapatos de nadie usa zapatos. Dice, ok, bacán. Regresa el segundo y dice, jefe, si vamos allá nos hacemos ricos. Nadie usa zapatos. Seríamos los únicos y los primeros que empezaríamos a vender Ok. zapatos. Claro, son dos puntos de vista desde una misma situación. Y claro, cuando mi papi me contó eso, era porque le decía, es que aquí nadie hace cine. Y a ver, sí hace cine. Ya después, yo era Esa un generalización. niño, además, ignorante en el tema, y que hay mucha gente, además muchos gestores y grandes cineastas. Así es. Pero claro, también es una historia, también es un país muy emergente en la industria, entonces sí, se hace muy, muy poquito cine en comparación de otras industrias. Entonces aquí es cuando hay oportunidades para hacer cine y para crecer haciendo cine. Y les digo porque mi proyecto del de Enchufe TV creo que no hubiese sido posible que crezca así en otro país. Es el canal de comedia en español más visto del mundo, Así es. con más de 65 millones de seguidores desde un país que tiene 18 millones de personas. Y es porque, O mire, sea, ni repitiéndose uno mismo, ni creándose otro, le logra. le iguala, Um, claro, ¿Octavo nos vamos a crear otra quinta? Duplica eso. sí, entonces yo creo que tiene que ver porque aquí hay muchas cosas que todavía no se han hecho. Hay países donde sí, se está haciendo todo, pero entra a esa industria sin saber, sin haber tenido un portafolio que te respalde. Entra a esa industria, es dificilísimo. En esta industria todo el mundo te va a querer apoyar porque todo el mundo quiere hacer cosas. Y aquí es donde te puedes desarrollar como un creador, o sea, aquí es donde te puedes conocer, porque aquí vas a tener más oportunidades que en un lugar donde ya espacios casi no hay. Entonces, gracias a Dios estoy aquí, gracias a Dios mi proyecto se dio aquí. Y el por qué comprar la escuela de cine es porque, hablando de lo que hablábamos, si es que no queremos perder la identidad, necesitamos industrias culturales y las industrias culturales se dan desde la academia. Así es. Si es que esta escuela de cine desaparecía, que es del INCINE, que es la única escuela así de cine en el país per se, em, perdíamos todos. O sea, siento que perdemos todos. Y creo que es una oportunidad bisagra justo para darle, darle otra visión a esta escuela que me formó de una manera increíble, o sea, honrando todo su legado, darle también la visión que ahora hemos podido aportarle, que es la de la industria, es el hecho de decir, ok, podemos tener toda la industria que hemos levantado durante 20 años con el proyecto Enchufe, Tubitur Latam y con las series que hemos hecho en Amazon, en Netflix, distribuciones en HBO, o sea, traer todo eso hacia, hacia la gente que quiere soñar estando allá, o sea, entender que es posible, o sea, es posible desde aquí y es necesario hacerlo desde aquí. Entonces yo creo que ojalá, si es que el sueño se cumple de todo lo que quiero hacer, sea un momento bien importante en la cultura del país. Cuando te dijeron que no frente a esos cracks ahí en México, tú decías al inicio que es como, eso es lo que te lleva a seguir soñando, ¿no es cierto? Saliste de ahí, dijiste como que no, bueno, ya no se dio aquí. ¿Cuál fue el siguiente paso? ¿Cómo lograste que otra persona se enamore de ese sueño? ¿Sabes qué? Fue bien interesante porque yo de verdad salí de ahí muy decepcionado, porque además, claro, yo iba en representación no solo de mi empresa, sino también era el único ecuatoriano entre nueve personas que iban a pichar que eran mexicanas. Entonces decía, el único ecuatoriano no puede quedar mal. Ah. Me acuerdo, incluso ya te voy a contar, yo voy a salir, o sea, porque antes están viendo como el video donde presentan Enchufe y después tengo que salir a presentar. Y es un pitch que además tiene que durar 8 minutos contados. Entonces, no es que me pueda inventar una palabra, no es que pueda improvisar nada. Estaba así como repasando antes de salir al pasillo y se me fue una palabra que unía a otra idea. Entonces digo, ¿de ahí que venía? ¿De ahí que venía? Y ya se estaba acabando el video. Digo, "Ay, mierda, no, que venía, que venía, que venía". Y empiezo a temblar, se me paralizan las piernas. Dicen, Jorge, sal. Y digo, no puedo salir. No puedo salir. O sea, no sé si es que puedo contar eso, no leí bien el disclaimer de cuando firmé Shark Tank. Pero decía, sal, yo digo, no puedo salir, de verdad no puedo. Y me dicen, improvisa, digo, no voy a improvisar. No voy a ser el único idiota que además de ecuatoriano, que sea el único que se equivoca. No voy a salir. No voy a salir, no puedo mover las piernas, no me van a mover, o sea, no, lo siento. Pero Y dio ese pánico. horrible. El pánico escénico y la voy a joder. Se apagó la luz así de todo el set, me trajeron el celular que estaba como en otro lugar, corrieron y vi la palabra que además era YouTube la palabra. Eso tampoco estaba tan Entonces, complicado. sí, horrible. Entonces, bueno, ya después ya salí, estaba muy nervioso igual cuando salí. Y cuando em,
no conseguimos el reconocimiento, de verdad me sentí muy triste. O sea, por eso digo, es difícil, por más de que te hayan dicho nos, que hayan resultado mejor, uno no los ve ese momento. Entonces, me sentí muy triste, y regresé a Ecuador con una vergüenza de no haber conseguido el premio para la empresa, y con ganas de que nunca se estrene ese capítulo, porque yo lo grabé como en junio y se hizo estrenar como en octubre. Se estrenó, no lo Ya no quise ver. quiero mierda, por favor. Horrible, claro. Nada. Y dije que nadie se entere de Ay, esto, no. que nadie se entere, que pase así Ajá. desapercibido. Pero no. No, se estrenó, no lo quise ver y me empezaron a llegar un montón de mensajes de tanta gente. Oye, qué bonito, mira, yo he hecho un montón de campañas para que pongan plata para hacer una película o que no. Nunca me había pasado lo que me pasó esta vez, que la gente me decía, abre una cuenta, te pongo $5, a otra gente te pongo $10, a otra te pongo 50. Gente que tú veías humilde, Wow. diciéndote, tienes que salvar la escuela. Yo estoy ahí. Gente que me llamaba de instituciones que me decía, te pongo $1,000,000, otros que me decían, te pongo la mitad. Yo era, Qué qué loco. loco. Ese momento dije, bueno, voy a arriesgarme a ver el ridículo que hice. Y fue como reconciliarme conmigo mismo de ese momento y decir, de verdad, qué bueno, porque si es que ganaba si es que ganaba el premio, que eran como $30,000 más o menos, no alcanzaba a comprar todo. Después se alcanzó a comprar todo. Ah, Porque además la gente se sintió identificada con un perdedor, o sea, se sintió identificada con un tipo que luchó, se arriesgó y perdió. Nos pasa a todos, todo el tiempo. Entonces, el poder ayudar a ese perdedor, porque además es una causa no mía, es una causa más grande que mí. O sea, esto puede de verdad cambiar parte de la totalmente. historia del Ecuador. Entonces, qué lindo que nunca había visto tanta gente uniéndose por un proyecto cultural. Y eso también es algo que nos puede caracterizar como ecuatorianos y que a veces no lo vemos. Ajá. Esa capacidad que tenemos de unirnos cuando uno de los nuestros necesita ayuda. Y también que no nos damos cuenta de esa sinergia que podemos generar cuando, oye, esto es mío, o sea, es mi país el que está en juego y aquí me puedo unir para demostrar lo fuertes y poderosos que podemos ser. Sabes que los ecuatorianos somos una belleza. Estuve en los Emmys recién y estaba yendo al hotel donde iban a hacer Eso es otro golazo tuyo, ¿no? eso es una sorpresa muy bonita. Y estaba yendo a los Emmys y en la entrada del hotel donde iban a hacer los Emmys no había nadie más que unos ecuatorianos con una bandera diciendo: "Somos de Ecuador, te venimos a ver". Hay gente de Colombia, de México, Argentina, Uruguay, de todas partes, pero solo vi ecuatorianos con una banderita de Ecuador, queriendo apoyar al ecuatoriano, al único ecuatoriano que estaba ahí. Bueno, estábamos con el Alejo Chabullín, que es mi director de foto, a los ecuatorianos que estábamos ahí, a la representación ecuatoriana que estaba ahí en los Emmys. Y dije, qué bonito. Entonces, claro, voy y les digo a mis compañeros de trabajo que eran de varios países, y les digo, oigan, afuera había unos ecuatorianos, qué bonitos que vinieron con las banderitas a dar apoyo. Dicen, ¿en serio? Puta, en mi país, no voy a decir de qué país era esta persona, dijo, oye, en mi país, alguien se hace famoso y le dicen, le empiezan a insultar en la Y calle. hay que Y apoyarte. yo dije, qué lindos que somos, de verdad, qué suerte haber nacido ecuatoriano. Sí, sí, ¿sabes? Creo que es reconciliarte con eso, porque también siento que nos impusieron un montón de cargas que dejamos que esas cargas estén ahí y las seguimos llevando, pero también es decisión nuestra decir: "Hasta aquí las cargo Ujú. y dejo ahí a un lado la maleta y puedo resignificar todo esto", y decir como: "Qué bacán, nací en la mitad del mundo y eso es un gran, gran privilegio". Mi querido Jorge, ¿tú pensaste que en Enchufe TV ibas a encontrar el amor, además de ese logro tan hermoso que es haber sido, como reconocido como uno de los canales digitales de mayor audiencia en Latinoamérica? Fue una sorpresa, claro, Nati era mi profesora en la Universidad de Cine, antes era mi tutora de O guión. sea, le conquistaste al amor de a la profe. Claro, tenía que pasar el año. Ayúdeme, profe. No, más bien ahí no nos gustábamos, nos llevábamos bien cuando empezamos a trabajar en Enchufe, cuando empezamos a actuar juntos, cuando empezamos a tener conversaciones como de cine, de los sueños, ahí fue cuando nos fuimos enamorando. Y claro, ha sido una relación preciosa, o sea, la Nati además que le admiro, es decir, es una mujer que pelea por esta voz femenina que no existe. Mira, Enchufe nació de 4 socios varones,
con escritores varones contando las cosas que nos pasaban a los hombres, ¿no? O sea, además de adolescentes y todo. Entonces era una mirada bien masculina y dentro de la audiencia se reflejaba eso, eran muchísimo más hombres que mujeres. Y la Nati dijo, quiero escribir, o sea, ella era solo actriz y productora en esa parte, y dijo, quiero meterme al salón de escritura porque necesitamos un punto de vista femenino. Y claro, y empezaron a ver historias que las chicas necesitaban verse reflejadas y Y identificadas. Entonces, claro, ella hizo, ¿cómo es? Viendo cómo es, de hecho, pip, fiesta de 15, viendo como chica menstruando, o sea, tantos conflictos femeninos que nosotros no los hubiésemos podido contar bien, y hizo que la audiencia femenina crezca y no solo a nivel de mercados es importante, es importante a nivel de representatividad, porque además, claro, ella es la actriz que más sale en Enchufe y es una actriz que no cumple con los rasgos que el mainstream, incluso nacional, pide para una mujer. O sea, no es una mujer rubia, no es una mujer chichoncísima, no, es una mujer con muchos rasgos indígenas, real. muy real, es chiquitita, muy fuerte y es, o sea, es un ejemplo para muchas niñitas que no se sentían representadas en ese arquetipo. O Canon. sea, Que claro, en ese pone. arquetipo de mujer que dice, ay, tú eres como yo, y lo estás haciendo desde un punto de vista poderoso y hace que muchas chicas levanten la cabeza también, eso es bien importante. Qué lindo, porque creo que no hay nada más lindo, valga la redundancia, que estar junto a una persona a la que admiras. Ujú. Creo que esa es una clave superpotente de una relación. Poder elegir todos los días a la persona con la que estás y sentir que cuando hablas de esa persona te das cuenta de cuánto admiras a la persona con la que estás. Sí, 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 no, es que ella es una mujer increíble y que además a mí me ha hecho crecer mucho más de lo que yo esperé. Qué potente. Mi querido Jorge, vamos a entrar ya casi, casi que a la recta final de este espacio. Y te voy a hacer una serie de preguntas rápidas, que me gustaría que me las respondas así sin De pensarlo una. mucho, ¿ok? Si tuvieras que empezar de nuevo hoy, ¿qué harías? Eh, ay, chuta, lo mismo, solo cuidar más las relaciones. Antes de cerrar, que, digamos, una de las cosas que quisieras traer ahorita a la cabeza, una idea que no vio la luz y que hoy agradeces no haberlo hecho. Mi primera película, qué bueno que no fue porque tal vez, no, es más, no, perdón, la primera serie, la serie que en vez de que de Enchufe iba a ser una serie para televisión y gracias a Dios no vio la luz porque tal vez hubiese sido el final de todo Antes de que empiece. antes de que empiece. Un miedo que apareció cuando el proyecto empezó a crecer. El cómo, sí, el cómo manejar una empresa solo siendo cineasta, siendo un creador que quiere contar historias y que no quiere ser empresario. ¿Qué mentalidad cambió el rumbo de tu vida? El agradecer, creo. ¿Algo que aprendiste sobre ti gracias a la creatividad? La obsesión. ¿Un error que te enseñó más que un éxito? Tantos. Em, sí, hubo una crisis de enchufe en que me alejó de muchas personas que quise mucho, eh, no por responsabilidad tanta mía, pero que sí pude haberlo evitado y ahí es cuando dices, es tan más importante una relación humana que cualquier proyecto. ¿Un momento en el que pensaste, con esto ya lo hice? Cuando hice mi primera película dije, con esto ya, hasta millonario me hago y después entré en depresión porque no pasó. Pasa. Si tu vida fuera un libro, ¿cómo lo llamarías? Unita más. Vas a completar la frase. Crear algo grande implica. Em, implica, implica obsesión. Lo has dicho 3 veces en esta Sí, entrevista. El verdadero legado creativo no está en los views, está en. la trascendencia. Ay, me encanta. ¿Cómo lo has pasado? Bien, gracias, mi Carla, qué hermoso, me encantó. Espero Me que lo sentí hayas muy disfrutado cómodo. tanto, tanto como yo. Y no, yo más creo, yo me sentí muy cómodo, muy feliz y muy honrado, y además como se sintió bien familiar, ¿no? Como algo donde podía ser yo.
Qué chévere, gracias, Jorge, Gracias. de verdad. Esta es tu cámara y me encantaría que le dejes un mensaje a las personas que hoy tienen un sueño en su corazón, pero que no se arriesgan. Em, yo creo que nunca va a ser el mejor momento para lanzarse. Siempre uno espera cuando es el mejor momento y nunca va a llegar. Así que tiene que ser hoy, con lo que tengas, con lo que sea, y con los errores que cometas, porque a partir de eso es cuando te vas a construir a la versión que quieres ser. Y en ese camino, lo más importante, creo yo, más que las habilidades, más que los recursos, es ser buena persona. Yo sí es que he aprendido de los más grandes que he conocido, es que son personas que no se han pasado por encima de nadie, que por llegar ahí no es que han pisado a nadie, sino están ahí justo porque dieron la mano, porque incluso se pusieron a gente por encima de esas personas y por eso es que están allá arriba. Así que sean buenas personas. Gracias por ser tú, Gracias. gracias por tu autenticidad, gracias por haberme contestado el mensaje y estar aquí hoy. Gracias a ti. Gracias por darnos la posibilidad de conocer ese otro lado que nos recuerda que hay que ir tras lo que amamos, pero sin perder como nuestros valores, tener súper claros nuestros no negociables y saber que el camino está lleno de nos, pero hay que saber transformar esos nos con mucha humildad. Gracias infinitas a ustedes por estar aquí. Recuerden que deben suscribirse para que puedan mirar todos los episodios nuevos. Deben compartirlo también porque estoy completamente segura que esto puede impactar la vida de otras personas y comentar porque nos encanta saber tu opinión. Nos vemos el siguiente domingo en otro episodio. Chau, chau.